Le damos a todos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, una cordial y calurosa bienvenida a nuestro programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Desde la iglesia de Dayton Central en Ohio, un servidor, el pastor Augusto Pérez. Vamos a tener una palabra de oración para continuar entonces con nuestro estudio de hoy. Un profeta como yo. Oramos. Cariñoso Padre, ante tu presencia estamos, ante tu trono de gracia, e intercedemos, Señor, para que tú nos llenes de tu Espíritu Santo y nos dé la sabiduría, la inteligencia, para entender tu palabra en el día de hoy. Y así, Señor, este conocimiento, colocarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, para que guíes, conduzca nuestra vida y que tu palabra sea siempre nuestro norte. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por salvarnos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El capítulo que vamos a analizar en el día de hoy está en Deuteronomio, el capítulo 18, ¿verdad? Y allí nosotros encontramos que repetidas veces el Señor siempre había advertido a su pueblo, ¿verdad?, las prácticas de las naciones que lo rodeaban. Y continuamente Dios le había dicho al pueblo de Israel que no adoptaran las prácticas de las naciones vecinas, porque esto era abominación ante su presencia. Así que aquí vamos a leer este pasaje que está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Allí vemos todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés para que le enseñara al pueblo antes de entrar a la Canaán terrenal. O sea, que no adoptaran las prácticas pecaminosas y abominables que estas naciones practicaban. Y precisamente Dios les había advertido esto para que ellos siguieran exactamente lo que está escrito en su palabra, porque Dios le había dado 490 años de gracia a todas estas naciones que vivían en Canaán. Dios les había dado suficiente tiempo para que se arrepintieran y lo buscaran a Él de todo corazón, pero estas naciones siguieron con sus prácticas y nunca se convirtieron al Señor. Así que Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel, entren y conquisten esa tierra, ¿verdad? Pero eso sí, no adopten las prácticas abominables y pecaminosas de todas estas naciones. Y eso también Dios nos los muestra hoy claramente, ¿verdad? Que, como dice allí, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que estemos adorando ídolos. Y un ídolo no es simplemente adorar una estatua de madera o de yeso. Un ídolo es todo aquello que ocupe el primer lugar en nuestra vida. Así que es muy importante que Dios siempre esté ocupando el primer lugar en nuestra vida, porque si lo está ocupando otra cosa, somos idólatras.
Y Dios dice que eso es una práctica pecaminosa y abominable ante su presencia. Así que entonces leemos ahora otro pasaje, analizando aquí el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, pero ahora vamos a leer los versículos 15 hasta el 19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El Señor está ratificando a su pueblo Israel, que un llamado de fidelidad, de compromiso, de entrega al Señor, ¿verdad? Y precisamente Dios estaba haciéndole una promesa allí al pueblo de Israel: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, Así que Dios precisamente iba a levantar un profeta como Moisés. Nosotros sabemos que Moisés era un tipo de Cristo, porque Moisés se convirtió precisamente en el intercesor entre Dios e Israel y Dios. Así que esta función es importante como profeta de Dios. Y nosotros sabemos que mucho tiempo después, en el tiempo del Nuevo Testamento, tanto Pedro como Esteban precisamente usaron estas palabras para aplicarlas a Cristo Jesús. Exactamente lo que está escrito allí en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Pedro, allí en Hechos 3:22, menciona: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis, y a todas las cosas que hablare, oiréis su palabra, que Dios levantará. Y precisamente Pedro está aplicando estas palabras a ese profeta que se iba a levantar, al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es nuestro intercesor, es nuestro abogado, es quien lleva nuestros casos y, lo más importante, está interesado en nuestra salvación. También Esteban aplicó estas palabras: profeta levantaré en medio de ti y de entre tus hermanos, las aplicó al Señor Jesucristo. Y vamos a verlos allí en Hechos 7:37, el cual dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Y el llamado que estaba haciendo Pedro y Esteban era que el pueblo judío debía escuchar a este profeta, debía oír a este profeta, y no solamente oír este profeta, sino también obedecer las enseñanzas de este profeta. Estaban haciendo un llamado al pueblo de Israel para que se encontraran con Dios, para que se encontraran con Emmanuel, con el Dios con nosotros, con el Señor Jesucristo, y que oyeran sus palabras, porque era un mensaje de esperanza y salvación para cada uno de nosotros y para el pueblo de aquel entonces. Así que nuevamente encontramos, ¿verdad?, que los autores del Nuevo Testamento usaron muchas porciones del Antiguo Testamento, y aquí específicamente el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, usado tanto por Pedro como Esteban. Mis queridos hermanos, realmente el Señor tiene un gran mensaje para nosotros de salvación. Escuchemos su palabra, oigamos las palabras del Señor Jesucristo y obedezcamos su palabra.